Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Feliz Navidad. Aunque sea Gracias. a todo lo pasado. Igualmente. Hola a todos. Hola Nacho, ¿ya estás mejor? No, pero estoy igual de contento. Bueno, Estornudaré y bajaré el perro, estornudaré en silencio. Gracias. sigues acatarrado entonces. Sí, llevo 2 meses con el resfriado, no lo tengo de... Oh, pues vaya. Sí que es un resfriado de larga duración. Sí. Long play. Ya ves. Me dicen que si me pongo la vacuna de la gripe, y digo, no, ya la tengo, no hace falta. Ya la tengo. Bueno, vamos a esperar 2 o 3 minutos y empezamos. Hola, buenas tardes. Hola Enrique, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien de fiestas y todo? Todo bien. Mucha comilona. Julio, ¿te dio tiempo a conectarte? Sí, pues espérate, Estupendo. justo. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien. Bien. Bueno, no sé si, me imagino que habréis visto que, bueno, ya en esta propuesta de meditación, a ver, una cosa que me gustaría reiterar para que lo tengamos bien claro, ¿no? Muy bien clarificado, es diferenciar lo que es la meditación de lo que es la postura meditativa. Es decir, una cosa es los ejercicios, las posturas, el ambiente meditativo, la actitud también a adoptar. Y otra cosa es la meditación. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Es decir, que la meditación en sí es un estado interno, un estado del ser, o un estado de conciencia, podríamos decir, un estado psíquico, un estado psicofísico. Y es un estado al que se accede con mayor facilidad o con mayor probabilidad a través de una serie de condiciones o de pasos o de atenciones. Por lo tanto, digamos que cuando hablamos coloquialmente de meditar, lo que estamos haciendo es de adoptar una determinada postura, una determinada actitud, tomar en consideración una serie de pautas, una serie de cuestiones, por ejemplo, en relación a la comida, a la bebida, al ejercicio, etcétera, para facilitar o procurar
este estado meditativo que es tan reparador, tan reconfortante, tan, digamos, tan clarificador, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que todos los beneficios, las oportunidades, las opciones, las puertas que abre el estado meditativo o la capacidad meditativa, podemos llamarla así, pues en cierta manera son análogos o son equivalentes a las puertas o las opciones que te abre pues el disponer de un buen estado de salud, de una buena actitud frente a los demás o frente al conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en la medida en que uno dispone de una cierta capacidad de concentración y de atención, de una cierta capacidad de sosiego y de estabilidad interna, esto también abre las puertas y facilita luego otras muchas cosas, ¿no? Es decir, que el desarrollo de la capacidad meditativa, entendemos ahora que la meditación es una capacidad que se desarrolla, es un estado del ser que se alcanza con mayor facilidad y con mayor aptitud con P, en la medida en que uno desarrolla la capacidad de alcanzarlo, ¿no? de facilitarlo, ¿no? Entonces esto nos va a abrir puertas de diverso tipo, de diversa índole. Nos va a abrir puertas en cuanto a una mejor y mayor capacidad de concentración a la hora de abordar las tareas cotidianas, las tareas intelectuales o intelectivas o mentales, o etcétera. Nos va a permitir también un mayor sosiego y una mayor tolerancia, una mayor amplitud en la interacción con los demás. Y nos va a permitir algo que es muy importante y que también hemos reiterado mucho, que es la capacidad para indagar, para profundizar en el asunto existencial. Es decir, lo que podríamos denominar nos incrementa las habilidades para desarrollar la espiritualidad o el mundo espiritual. Como el lenguaje está muy manido y las palabras están muy contaminadas, pues esto del mundo espiritual pues lo podemos entender también, como he dicho antes, como una indagación o como un encuentro con las preguntas y con las respuestas que hay en el fondo, en el hondón del alma o en el hondón de la psique, en el hondón de la profundidad de la persona. Así que insisto y insistiré per secula seculorum que meditar es una manera inteligente y práctica, sobre todo, para incrementar la capacidad de pensar con profundidad, de estar con plenitud, de interactuar con mucha mayor presencia y con una mejor capacidad y también de alguna manera de tomar conciencia o de mantenerse consciente cuando la profundidad del estado psíquico o del estado mental, ¿no? Es tan profundo que estaríamos en un terreno donde la conciencia tiende a disolverse o aparece el sueño. Entonces, en definitiva, es un adiestramiento que va habilitando estas capacidades y otras de las que estoy ahora mencionando,
Y todo esto se debe a que en la medida en que uno se dedica a lo que sea, va aprendiendo, va adquiriendo experiencia, va consolidando un savoir-faire, ¿no? Un saber hacer, una competencia. Y también no solamente aprendemos en un sentido consciente, sino que también otros sistemas que habitualmente están por debajo del umbral de la consciencia o que funcionan con una autonomía en nuestros sistemas cognitivos, también aprenden, también el cuerpo aprende, también la respiración aprende, también, como digo, todos los dispositivos cognitivos y funcionales que sirven a todos estos propósitos que estamos comentando y otros, se desarrollan, ¿no? Digamos, se fortalecen, se incrementan y con ello también las posibilidades de profundizar, ¿no? en la propia vida, en la propia existencia. Así que el asunto es un asunto muy serio y muy potente, ¿no? muy profundo, que nos lleva sobre todo a, digamos, a incrementar la colaboración y el entendimiento de lo que la vida significa. Esto puede sonar quizás muy presuntuoso, ¿no? O muy rimbombante, ¿no? De lo que la vida significa, ¿no? Pero realmente este es el asunto, ¿no? El asunto significa que, o sea, supone que nosotros necesitamos encontrar digamos, un seguimiento, una cercanía, un acoplamiento, ¿no? un sumarnos, ¿no? A todo lo que en nosotros se va desplegando y desarrollando y que hemos denominado con Jung individuación. Por eso lo de las claves en el proceso, para el proceso de individuación. Individuación no es individualismo, no es individualidad. Individuación es la capacidad para conocerse, para ser consciente de la propia singularidad. También apelábamos un día a una de las entrevistas que le hicieron a Jung en los Estados Unidos, donde él afirma, o donde el periodista que le entrevistó viene luego a comentar, que la individuación, que Jung entiende la individuación como el desarrollo del patrón inherente de existencia, ¿no? Es decir, cada uno tiene un patrón que le es inherente, que le es propio, que tiene que ver con su singularidad, y la consciencia de ello y el desarrollo, la expresión y la puesta en juego de todo ese potencial, ¿no? La actualización de toda esa singularidad es lo que en definitiva Jung viene a denominar individuación, y que en otros contextos culturales y tradicionales pues se ha venido denominando pues liberación o autorrealización, etcétera, ¿no? Así que sin ninguna duda la práctica meditativa, la disciplina meditativa, la costumbre en el mejor sentido de la expresión, ¿no? En un sentido rutinario, de meditar, ¿no? de intimar, ¿no? De sentarse a solas, ¿no? Con esta presencia que somos, ¿no? Con lo que somos, ¿no? Es un asunto plenamente que podemos considerar como plenamente individuativo, en la medida en que incrementa, o amplifica, potencia la consciencia que tenemos del proceso de despliegue o de desarrollo de nuestra singularidad. Por lo tanto, nos hace
más conscientes, más capaces, más profundos, más nosotros mismos, podríamos decir. Así que, insisto, tenemos un asunto muy, muy relevante, muy importante entre manos, que es la tarea de adoptar, ¿no? de desarrollar, de crecer, de aprender a estar, a sentarnos, a respirar mejor, a mantenernos erguidos, a mantenernos serenos, silenciosos, confiados, abiertos, amplios, etc., para concentrar, en el sentido de reunir, de concitar, ¿no? Eso, ¿no? de reunir todas los aspectos, ¿no? Todo lo que tiene todo lo que somos, podemos decir así, ¿no? Y todo ello, de alguna manera, orquestado o bajo el centro de gravedad o bajo el eje de la consciencia, de la consciencia de nosotros mismos, ¿no? De una consciencia abierta, de una consciencia serena, de una consciencia sin esfuerzo. No es un control mental, no es una atención en el sentido cognitivo, ¿no? Dirigida hacia algo. No es esta concentración de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una concentración en el sentido de una reunión, de un redondeamiento, podríamos decir, o de una redondez de la capacidad para darnos cuenta de nosotros mismos en este momento o en esta atemporalidad, ¿no? Que tiene el presente continuo, ¿no? O el continuum de este presente atemporal y también aespacial, ¿no? Porque también podríamos decir que es algo que está fuera del espacio y fuera del tiempo, no es una cosa, sino es es un darnos cuenta existencial de nosotros mismos, ¿no? Y esto es una maravilla, ¿no? En el sentido de que proporciona un asentamiento, ¿no? Digamos, un lugar, ¿no? Una posición que no tiene nada que ver con ninguna otra cosa que hagamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Sino que es un estar asomados al balcón de la existencia, frente a la nada y al todo, ¿no? Que es nuestra propia existencia y nuestra propia conciencia de estar ahí. Y esto es un asunto serio, muy serio, ¿no? Bueno, entonces el asunto es este, ¿no? Que esa singularidad y esa plenitud, ¿no? Ese estado meditativo que es la absorción, ¿no? El ensimismamiento, ¿no? La consciencia de la propia mismación, ¿no? del ser, ¿no? Del ser uno, o del ser uno mismo. Esto es algo que no se puede abordar desde el pensar, desde el pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento lleva una vía unilateral, por muy aguda o interesante o creativa que nos pueda resultar o sonar, ¿no? No se puede abordar desde ahí porque no es completa, no es una perspectiva redonda, completa, plena. Se necesita ir más allá y más acá del pensamiento para poder abordar ese estado, ¿no? Encontrarse con ello, con ese estado. Digo más acá en el sentido también de que es antes de que se inicia
curso, ¿no? El viaje de las palabras, ¿no? del pensar, ¿no? Es justo antes, ¿no? donde deberemos remontarnos, ¿no? A través primero, de una quietud, de no atender ninguna otra cosa, para poder concentrar todas las fuerzas, todas las energías en este asunto, ¿no? Si estamos a otras cosas, entonces tenemos los recursos divididos, ¿no? Entonces, la quietud y el silencio de la postura meditativa tiene esta función, exactamente, ¿no? Que es concentrar, reunir todos los recursos de los que somos poseedores y capaces para poder adentrarnos en esa profundidad contemplativa que nos permite una visión holística, una visión más completa que la que nos ofrece el pensar discursivo secuencial, ¿no? Así que este es el asunto, insisto, y bueno, pues está bien que nos lo recordemos una y otra vez, porque este es lo que nos permite también darnos cuenta, ¿no? O también trasladar, ¿no? Como dice Antonio Plana, informar, la mente es informada, pero nos permite informar a la mente, a nuestra mente, de esto que estamos diciendo, ¿no? Del asunto, ¿no? Es decir, que nuestra mente también esté informada, ¿no? Porque también nuestro pensamiento forma parte de la totalidad, ¿no? No está fuera de. No podemos llegar a través de ese camino mental, ¿no? O de ese camino discursivo, pero a la vez también es parte de nuestra totalidad, ¿no? Entonces, quedamos informados también mentalmente de que debemos o que conviene aparcar, ¿no? O prescindir del discurso, de la mente discursiva, para poder adentrarnos en la experiencia más vital, ¿no? Es como si quisiéramos vivir no sé, pues la experiencia de trepar un árbol o de abrazar a otra persona o de X, lo quisiéramos vivir a través de un discurso mental, ¿no? Son como experiencias, o el hecho de comer, ¿no? O de degustar una fruta o tomar una cerveza, no sé, lo que sea. Es decir, de lo que la meditación es un estado de silencio interior, pero no es el silencio de la ausencia de palabras, no es un silencio que uno pueda hacer, ¿no? Sino es algo que deviene en la medida en que vamos dándonos cuenta de que ¿no? de retirar, ¿no? el combustible, la atención, la intención también al mecanismo pregunta-respuesta, divagación, etcétera, etcétera, ¿no? A todo el asunto discursivo y mental. Creo que está suficientemente claro de lo que estoy hablando y hasta no me voy a extender más. Así que si queréis comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta al respecto, pues lo vemos y luego ya nos sentamos a meditar. A ver, Manuel, vos comienzas la charla con la diferencia entre meditación y la postura meditativa. Podemos decir que la postura meditativa es racional y la meditación no es racional. ¿No es qué, perdón? Podemos decir que la meditación, bueno, como estar en contacto con el sí mismo, con el ser, con la conciencia, se aborda que no es racional. Racional, vale, es que no te oía la palabra. No es racional, pero la postura meditativa sí es racional. Exactamente, eso es, ¿no? La postura meditativa
es racional, es intencional, Eso es yoica. Es decir, es una, es una determinación yoica, o sea, yo decido pararme aquí con vosotros hasta ahora, me siento, pongo la pierna así, abasado, que me mantengo la cabeza no sé cómo, y etcétera, ¿no? Es decir, es algo racional y es algo yoico, ¿no? Intencional, efectivamente, ¿no? Efectivamente. ¿Y para qué hago esto? Para adentrarme en el campo de lo irracional, para adentrarme en el campo intuitivo, o para adentrarme, digamos, en el campo meditativo, que es, digamos, la experiencia del ser, ¿no? Que es una experiencia silenciosa. Entonces, para poder estar, digamos, si yo quiero ver una película que es muy interesante, normalmente vamos a ver una película porque nos parece interesante, ¿no? Pero entonces, cuando yo veo una película, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que yo entro en un recinto donde se apagan las luces, donde hay unos sonidos, o sea, unas salidas de sonido, ¿cómo se llama esto, no? Unos altavoces o lo que sea, unos sistemas de sonido espectaculares, ¿no? Una pantalla gigante, etcétera, etcétera, ¿no? Para favorecer la inmersión, ¿no? en esa situación que la película, a la que la película nos va a conducir, ¿no? Si yo, en vez de eso, estoy viendo la misma película en una televisión pequeñita, de blanco y negro, mientras estoy planchando o mientras estoy, no sé, pues atendiendo los fogones o lo que sea, o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? O hablando a la vez por teléfono porque me están llamando no sé qué, digamos la profundidad de la vivencia, el impacto, ¿no? El aprendizaje, la transformación que tiene lugar en el contacto, en la relación con una experiencia como la que podemos vivir a través de una película o a través de cualquier otra situación, es mucho menor, está mucho más limitada, ¿no? Por no decir va a ser interferida, no va a ser completa, no tiene la misma, ¿no? Esto es como, no sé, si dos personas tienen algo muy importante que comunicarse, que decirse y no sé qué, y se ponen a hablar de eso tan importante que tienen que comunicarse, no sé, pues en medio de una discoteca a las 3 de la mañana ¿no? ¿no? Con dos caipiriñas y la música a todo volumen y la gente empujándote por todos lados, ¿no? Bueno, a lo mejor también tiene su cosa, ¿no? Esa comunicación en ese contexto, que también, ¿no? Pero me refiero, ¿no? A que el asunto está, no es que la experiencia meditativa no ocurra, no puede ocurrir, no, de hecho está ocurriendo constantemente en cualquier posición, en cualquier situación, en cualquier momento, que lo está, evidentemente, ¿no? Sino que la postura meditativa, la determinación meditativa, como muy bien dice Julio, ¿no? Como decisión racional, ¿no? Lo que hace es prescindir de que la atención esté en ninguna otra cosa, es decir, acondicionar el momento y la situación para que nada perturbe esa comunicación. Digamos que todos los recursos cognitivos, ¿no? Todo lo que somos, digamos, pueda recogerse y pueda relacionarse consigo mismo sin ninguna otra tarea, sin ninguna otra cuestión interfiriendo, ¿no? Es exactamente eso.
el asunto es que lo que nos cuesta tanto es porque, en general, la experiencia que tenemos de nuestra interioridad suele ser inquietante, ¿no? O suele ser incómoda. Nos encontramos con las ansiedades, las preocupaciones, los vacíos, los miedos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces esto, pues eso de estar a solas con uno mismo, pues a veces no parece como que, ¿no? Casi es mejor estar a solas con, no sé, con un sudoku o con un crucigrama o con una película o con el móvil o cualquier otra cosa, ¿no? Evidentemente, ¿no? O con unos cacahuetes, ¿no? Pero una vez que rebasamos, digamos, todo este empedrado, ¿no? O todo este camino intermedio, ¿no? de asuntos o de estados inquietantes y degustamos un poco el silencio, la calma, la paz y tal, entonces encontramos un motivo para... es como un estar en paz, ¿no? Como una vuelta a casa, ¿no? Un lugar, ¿no? Que es lo que somos, donde realmente no podríamos estar mejor. Porque es el único lugar donde no estamos en sí mismos, no estamos ¿cómo es la palabra? Enajenados. Es, digamos, el único lugar donde no hay enajenación. No es un lugar en realidad, ¿no? Es un estado, ¿no? Pero por eso es un estado de concentración, de reunión. Es la reunión, la concentración, lo que permite... Por eso el mandala, ¿no? El mandala es, digamos, la figura concéntrica, ¿no? Donde todo se reúne, se circunda, ¿no? Todo está en torno a un centro. Y ese centro es, digamos, el que devuelve el equilibrio, ¿no? Donde es un orden primordial, ¿no? Y justamente la palabra, digamos, lo que se traduce por meditación es esto, ¿no? Es concentración, concentración. Dhyana, ¿no? Que es concentración. Sabemos también, ¿no? que el término mindfulness, ¿no? Se suele traducir por atención plena, etcétera, ¿no? Bueno, yo no voy a enmendarle la plana a ningún traductor ni intérprete, ¿no? De cómo se debe traducir, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es de digamos, una disposición, digamos, una reunión, ¿no? Una concentración de fuerzas, digamos, una plenitud, ¿no? que toma una dirección a la vez, ¿no? Es como si todos empujásemos a la vez, ¿no? Como si fuéramos un equipo de 18 personas y tiramos todos de la cuerda a la vez, ¿no? Hacemos una fuerza, ¿no? Entonces, como si todo lo que uno sabe, siente, es capaz, etcétera, etcétera, ¿no? Se concentra y toma una dirección. Y eso es lo que da una fuerza, ¿no? ¿no? Lo que facilita o posibilita, ¿no? Una mayor... Es como si yo quiero darme cuenta de un problema, ¿qué hago? Examinarlo, lo miro por este lado, lo miro por el otro, ¿no? Remonto, miro qué es lo que otros dicen de esto, tal, no sé qué, ¿no? Es decir, concentro, ¿no? Todos los recursos, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Lo pongo en juego, ¿no? Entonces, aquí
lo que ponemos en juego es la capacidad de darse cuenta, es decir, la conciencia, que es una facultad del ser, que está enraizada en niveles que no son conscientes o que no tienen, o que tienen otras características. Digamos, esa conciencia, digamos, la retiramos racionalmente, intencionalmente, la retiramos de los objetos externos, de las situaciones, de los asuntos externos, ¿no? Durante un tiempo, y la concentramos en la profundidad. Y este es el viaje meditativo. Luego, pues, digamos, cada momento y ahí no, eso no es un estado mecánico, no es algo rutinario, ¿no? Es algo dinámico, ¿no? Es un proceso, somos algo que está latiendo, ¿no? Algo que palpita, algo que está vivo, ¿no? Entonces, cada momento es único, es diferente, entonces vamos a encontrar siempre algo nuevo, cada momento, y único, e irrepetible, y muy enriquecedor. Y sobre todo, digamos, nos vamos a encontrar nosotros mismos, ¿no? En fin, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Desde ahí, luego, todo lo demás, digamos, sigue vigente, ¿no? Todas las demás cosas siguen vigentes después, ¿no? Pero podemos volver a ellas mucho mejor dotados, ¿no? Con más fuerza, con más energía, con más brío, con más inteligencia, con más sensibilidad, con más paciencia también, con más serenidad, con más amplitud, ¿no? Con más creatividad. ¿Alguna cosa que queráis comentar más por ahí? Se entiende un poco, ¿no? Todo esto, que no es nada nuevo, ¿no? Pero es que es lo que tenemos que tener presente, ¿no? En cuenta. Yo recuerdo hace muchos años en Zaragoza, iba a clases de tai chi con un señor chino que era muy mayor, era mayor. Bueno, muy mayor, debía tener la edad que tengo yo ahora, pero a mí me parecía ya que era muy mayor, ¿no? Y claro, tendría 20 y muy pocos años, ¿no? Y entonces, este hombre, que era sacerdote católico, él vivía en Barcelona, de hecho oficiaba misas en la Catedral de Barcelona, ¿no? Y él era chino, era uno de los primeros becados de españoles, ¿no? Uno de los, digamos, un estudiante chino becado por el gobierno español, los primeros que becaron y tal, que becaban. Y bueno, entonces era un tipo, se llama Peter Young, y tenía algunos libritos y tal, ¿no? Y entonces, antes de hacer el tai chi, él siempre daba como una charla, ¿no? Y entonces siempre volvía una y otra vez al tema, a lo que era el tai chi, ¿no? A lo que es ¿no? Este círculo, ¿no? Y el yin yang, ¿no? Digamos, este asunto, ¿no? Del Tao, ¿no? Y volvía a ello, ¿no? Entonces, ¿no? Hablaba de ello, ¿no? Y expresaba esto, lo otro, y decía cosas, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Sobre eso y tal, ¿no? Pero en realidad es como ¿no?
como indagar, ¿no? Indagar acerca del ser, acerca de la meditación, acerca de qué es lo que hago, ¿no? Y para qué, ¿no? Y qué sentido tiene, ¿no? Es no perder de vista el sentido. Porque el sentido es lo que al final nos salva, ¿no? El sentido. Cuando el sentido se pierde, uno se viene abajo. Vaya viento que hace. No sé si lo oís, pero es una ventolera. O sea que va a caer un chaparrón enseguida. Bueno, pues vamos entonces a hacer la práctica meditativa de hoy. Sí, no sé si queréis hacer algún otro comentario antes de ello, pues adelante. Bueno, pues hoy vamos a hacer 20 minutos, 20. Como es Navidad, pues tampoco vamos a hacer mucho más. Vale. Entonces, ya sabéis que lo principal es buscar una postura estable. Es una postura estable y abierta. Estamos abiertos. Y erguidos. Digamos, el tren inferior en contacto con la tierra y la parte superior, la cabeza, hacia arriba, hacia el cielo. Las manos podéis recogerlas en el mudra típico, característico de la práctica del zazen, o podéis dejarlas encima de los muslos, como prefiráis. La lengua podéis dejarla detrás, en la parte superior del paladar, detrás de los dientes, y tranquilamente. No reprimáis ni el tragar, ni el parpadear. Todo eso debe hacerse de manera natural, sin ningún problema. No estamos ahí como si estuviésemos haciendo guardia en el Vaticano o en no sé dónde, ¿no? Estamos simplemente sentados y en una actitud de quietud, una vez que encontramos la estabilidad suficiente y el centro de gravedad que nos permita sostener la postura con facilidad y con cierta comodidad. Los ojos abiertos. A la vez que relajados, no miramos particularmente a ninguna parte. Y dejamos que el vientre inspire y expire. Es el vientre el que está inspirando y expirando. No es la nariz. También, pero fundamentalmente demandamos la inspiración desde el vientre. Y nos vaciamos desde el vientre también. Incluso encogiendo un poquito los intestinos. Estamos conscientes en todo momento del cuerpo
sentimos los pies, las piernas, las caderas, el cuerpo, los brazos, el tronco, la cabeza, etc. Sentimos todo nuestro cuerpo ahí, respirando. La respiración es la vida de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. En cierta manera es el espíritu del cuerpo. Pero no la respiración en el sentido fisiológico, sino el movimiento, aquello que nos impele a respirar, a inspirar y a expirar. Sentir como la respiración alivia y sostiene la vida que somos. Todo lo que aparezca en nuestra consciencia lo soltamos. Es como en este momento la conciencia es una trituradora de papel y cualquier asunto es un papel. No pensamos nada. No nos interesa nada. Solo sentir la respiración, sentir nuestro cuerpo, sentir nuestra interioridad. Momento a momento. Sin ningún juicio, sin ninguna consideración, sin ningún pensamiento.
bueno, ya ha pasado los 20 minutos. Pues esto, yo os invito a que, aparte de que tengáis una hora a lo mejor, ¿no?, donde hagáis la práctica, ¿no?, meditativa, también en algunos momentos en los que no estéis haciendo particularmente nada o no haya nada particularmente que hacer, que os dejéis arrastrar de manera espontánea a sentaros a hacer la práctica meditativa un rato, ¿no? Incluso a veces sin reloj. En cualquier momento, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, de manera espontánea, ¿no?, como si de alguna manera uno se llamase a sí mismo a ese silencio y a esa quietud y estuviese un pequeño rato ahí, ¿no? Esto se agradece luego mucho también, ¿no? Se va quizás desarrollando, ¿no?, una cierta tendencia, ¿no?, digamos, a volver ahí, ¿no?, a encontrarse con ese silencio y con esa interioridad, ¿no?, de una manera eso, más plena, ¿no?, como decíamos antes. Bueno, pues si tenéis alguna cosa, pues comentarlo, y si no, pues ya lo... espero que no haya habido ningún fallo de grabación como el otro día. Y lo voy a subir a YouTube. ¿Queréis comentar alguna cosa? Si no, ya el lunes ya seguimos, empezamos la nueva etapa, que no deja de ser una continuidad en la que estamos, que no hay nada que modificar, es el mismo día, la misma hora, así que ahí vamos a estar con todo este asunto. ¿Queréis comentar alguna cosa? Bueno, pues nos vemos el año que viene.